Serpiente del Sur capítulo 10 Recuerdo, viaje por carretera y planes de vacaciones. Canterlot, el castillo de Canterlot, el palacio real del castillo de Canterlot fue una vista increíble para mirar. Incluso algunos de los lugareños nunca quedaron menos asombrados al mirarlo, mientras que para unos pocos finalmente se convirtió en una vista normal. Estos pocos incluían a Celestia, la princesa del sol. Dicha princesa ahora se dirigía a la otra parte del castillo, después de terminar la corte del día temprano, que había concluido con muchos de los llorones de la secta de los nobles, tratando de obtener más poder o dinero. Algunos ponis simplemente nunca aprenden a ser mejores, a pesar de sus mejores esfuerzos. Uno de los mayores problemas internos en su reinado recientemente había sido tratar de hacer que los obispos de la iglesia de las dos hermanas, ahora nuevamente renombrada, cambiaran muchos más de sus principios en una dirección más tolerable. Incluso tuvo que torcer muchos cascos para recuperar el nombre de la Catedral Celestial, que había sido el nombre de la iglesia desde el incidente de Nigmaremon. El cambio de nombre en ese entonces la había lastimado emocionalmente, pero era necesario para mantener la paz en ese momento. Se hizo un poco más difícil mantener la paz cuando surgió otra iglesia, usando el nombre de Capilla de Fausto, dirigida por el hijo del difunto arzobispo Alma Celosa, espíritu celoso, quien logró forjar su propia secta de seguidores muy humildes de muchas carreras, lo que a su vez hizo que fueran más anónimos en sus membresías, para evitar las mayores iras de los altos mandos de la catedral y sus seguidores. Lamentablemente, esa fe discriminatoria todavía era un problema leve entre algunos de la población, incluso hasta el día de hoy. Y luego estaba el singular monstruo acosador que aparecía al azar, durante su reinado solitario. Aparentemente de la nada, una gigantesca criatura serpiente apareció y comenzó a atacar varias de las iglesias, comenzando algún tiempo antes del incidente de Nigmaré y siguió sucediendo con la frecuencia suficiente para no ser solo una coincidencia. Dicho monstruo, según muchos de los informes antiguos, decía que tiene una cara de serpiente, con ojos rojos brillantes, numerosos colmillos y muchas púas en forma de gancho a lo largo de su cuerpo que comienzan agrupadas alrededor de su cabeza y cuello, y se vuelven más extendido a lo largo de su largo cuerpo, con un pequeño grupo cerca de la punta de su cola, que está rematada con un par de púas rojas. Celestia no lo había visto en Pony, debido a que siempre se iba antes de que ella llegara al lugar, para encontrar solo un edificio de la iglesia completamente destruido y muchos ponis conmocionados, contando historias sobre la aparición repentina de monstruos, su aliento llameante, usando las bobinas de su cuerpo para aplastar los edificios, como una presa indefensa y luego dejarlo casi sin dejar rastro. Varios ataques más después, algunos ponis comenzaron a investigar más los patrones de ataque, eventualmente descubriendo los secretos más horribles de las iglesias atacadas. Resultó que todas las iglesias atacadas practicaban actos xenófobos extremadamente horribles, que aún la persiguen en la memoria, tanto los hechos como la tormenta política que siguió. Incluso hoy mantiene una inquisición secreta para vigilar las iglesias. Después de las primeras grandes incursiones, los ataques del monstruo serpiente gigante parecían separarse cada vez más. El último ataque fue hace casi 3 décadas, y el último avistamiento en Equestria hace una década, aparentemente manteniendo su propia vigilancia. Algún tiempo después de los primeros informes del monstruo serpiente, Celestia recordó lo que había dicho otra serpiente, mencionando al rey serpiente Dalamadur, lo que la llevó a suponer que esta bestia era dicho rey. Estos pensamientos llevaron sus recuerdos a la serpiente, que aparentemente había llamado a esta bestia para castigar a los ponis, que se habían desviado por el camino muy equivocado. Esta doncella serpiente había perseguido sus pensamientos de vez en cuando. Naja era el nombre de soltera, si recordaba bien, con títulos que había escuchado, como la serpiente del sur, reina de la selva prohibida, señora de materia, asesina de Solaris, entre algunos otros. Solo podía adivinar cuáles eran ciertos, a quién se le ocurrieron, qué significaban algunos de ellos, mientras conocía el origen de al menos uno de dichos títulos, que tendía a recordarle cierto evento traumático de su niñez. Durante mucho tiempo la había perseguido dicho evento, hasta el eventual destierro de la serpiente y los tiempos difíciles que siguieron. El pueblo había ahuyentado a todos y cada uno de los colonos y visitantes de Equestria, quienes intentaban, en secreto o públicamente, que se unieran a Equestria, lo que a su vez consumió algunos recursos, dando inicio a las grandes discusiones con su hermana sobre dicho tema. Lo que llevó a más discusiones sobre otros temas, separándolos, y los años solitarios que pronto siguieron.
Si Celestia era honesta consigo misma, había intentado planear cómo disculparse con la serpiente, si alguna vez regresaba, con suerte pacíficamente. Después de pensar en varias cosas durante sus años de gobierno único, había llegado a comprender que su difunto padre probablemente habría llevado a Equestria a guerras sangrientas, en lugar de hacer las paces con otras naciones. Todavía se estremecía cuando trataba mentalmente de imaginar lo que podría haber sido, si Solaris se hubiera mantenido en el poder. En estos días, la ciudad de Tanakejian, y su ciudad hermana de Southpost, donde la mayoría de los funcionarios de Equestria no la dejaban en paz. Y los pueblos en su mayoría se habían mantenido solos. Finalmente, Celestia llegó a su destino frente a la bóveda real, con una gran cantidad de riquezas de las naciones y varias reliquias en su interior, resguardadas detrás de una puerta hermética, casi impenetrable, blindada, paredes, piso y techo sin ventanas ni conductos de aire, junto a una métrica tonelada de mierda de salas. Pero en lugar de eso, se dirigió hacia el armario de limpieza al costado. Y no había nada especial en él, solo su trapeador habitual, balde y otros implementos de limpieza y algunos delantales extra colgados en los ganchos de la pared allí. Después de confirmar que estaba sola, Celestia procedió a girar los ganchos de la pared en cierto orden. Habiendo hecho ahora la combinación, el interior del armario comenzó a moverse hacia un lado, revelando un conjunto de escaleras que bajaban. Finalmente llegando al final de las escaleras, ahora frente a otra puerta blindada, esta con cerradura especial con tema de sol y luna en ella. Y con un pequeño hechizo la puerta se abrió, revelando una habitación llena de varias reliquias. Entre ellos había una espada bastante grande sostenida en alto en un par de soportes de exhibición. Era una de las 6 espadas que la serpiente, una Marilith si no recordaba mal, había sostenido como fuente de poder. Este específico incluso había convocado una máquina gigantesca de poder mágico inconmensurable. Sus recuerdos visuales de eso eran un poco confusos, pero aún siente escalofríos al recordar la gigantesca presión mágica emitida por su mera presencia. Se habían gastado tantos años tratando de tal vez ejercer o aprovechar tal poder para el bien de todos, solo para que todos los intentos, que incluían incluso un intento de derretirlo, fallaran. Ni siquiera era posible mover la hoja sin algún tipo de transporte. Ahora era básicamente un recuerdo para la princesa. Tal vez esperando a que regrese su portador original. Con suerte, tal regreso ocurriría solo después de que la espada se volviera inofensiva, por si acaso. El resto estaban escondidos, algunos incluso de Celestia como medida extra, después de múltiples intentos de averiguar su poder. Recordando esos días otra vez, hermana. Llegó una voz familiar detrás de ella, una breve mirada que reveló la llegada de la princesa de la noche a la sala de reliquias. Sí, Luna, y algunos pensamientos sobre lo que podría haber sido si algo hubiera sucedido de manera diferente, como si nuestro padre siguiera vivo. Tuviste una breve pesadilla al respecto la otra noche, antes de regresar a esos sueños de Cakeland a través de una fase leve sin sueños. Sí. Pero todavía me pregunto, ¿regresará en paz o con venganza algún día? Luna no tenía respuesta. Ambas hermanas se quedaron allí en silencio por un momento, recordando los pocos momentos en que habían visto a la doncella serpiente. Entonces, ¿qué traes aquí, hermana? Preguntó finalmente Celestia, rompiendo el silencio. Bueno, solo iba a visitar nuestro antiguo castillo, por nostalgia. Luego hubo una gran explosión de fuego desde el interior, que me arrastró a lo lejos por la onda expansiva que causó. Cuando finalmente llegué allí, había un montón de superficies cenicientas quemadas por todo el interior. Especialmente en una de las puertas del vestíbulo de entrada. Creo que fue esa puerta que evitaste usar. Eso se debe a que esa puerta específica lo tenía para mí. Seguí chocando contra sus lados, sin importar cuán cuidadosamente traté de moverme a través de ella, de todos modos, continúa por favor. Sí, como estaba diciendo, había un montón de marcas de cenizas abrasadas por ahí, y la puerta parecía haber sido volada desde el exterior. Supongo que sería algún pony tratando de sacar algo grande, ya que había una marca de arrastre bastante grande. En el piso. Esto hizo que Celestia se preocupara. Si bien el castillo de las 2 hermanas ha sido abandonado desde el incidente de Nigmaremon, todavía había pocas reliquias olvidadas allí. La mayoría de ellos son inútiles, pero todavía un poco problemáticos. ¿Viste si se llevaron algo de allí? Bueno, lo único que noté que faltaba, donde las 2 espadas grandes específicas, te pones ese escudo grande. Aunque Celestia ya era blanca, se volvió aún más blanca después de escuchar este dato.
¿Quieres decir que 2 espadas de gran poder están ahora en los cascos de algún pony de gran destreza mágica? Es posible. Pero también hay algo más. Después de regresar a Canterlot, fui a revisar la espada que me diste para que la guardara. Después de decir esto, Luna invocó dicha espada, sosteniéndola en su magia. Oh, bien, al menos 2 de las espadas son. Espera un minuto, preguntó Celestia, sonando bastante confundida. Simple. Es una falsificación. Fue la respuesta de Luna, mientras procedió a romper la espada falsa, revelando su interior de madera. Obviamente, alguien lo robó y dejó un parecido muy bien hecho. Será mejor que investiguemos esto. Y tal vez traslademos esta a otro lugar, por si acaso. Celestia comenzó con su tono de planeación, cuando Luna procedió a levantar la espada restante sin esfuerzo, y luego la partió por la mitad con bastante indiferencia. Parece que podríamos tener un agujero en la seguridad. O tal vez algún pony entró cuando todas las protecciones estaban caídas. Luna cuestionó con bastante calma. Pero nunca están caídos. La única vez que podrían haber caído sería ese momento en que Discord se liberó y jugó momentáneamente con su magia. Celestia concluyó, mientras se daba cuenta de que cuando el ahora reformado Draconequus había dado la vuelta a Equestria por un corto tiempo. Así que, ahora que 4 espadas se han ido a otra parte, ¿dónde están las otras 2? Estaba un poco fuera de onda en ese tema. Preguntó Luna, mientras giraba las piezas de la espada falsa en su magia. Se los di a un par de mis soldados de confianza en esos días, quienes luego procedieron a enterrarlos. Uno está en algún lugar aquí en Equestria, mientras que el otro está fuera del país. Para estar seguros, borraron las ubicaciones de sus recuerdos. Así que ni siquiera yo sé dónde están las espadas ahora. Entonces, después de casi 1000 años, podrían estar en algún lugar debajo del jardín de alguien, si tenemos suerte. O debajo de un árbol. ¿Un campo? ¿Tal vez una caja de arena? Cuestionó la hermana menor, recibiendo un asentimiento por cada sugerencia. Muchas cosas podrían suceder y sucederían durante un período de 1000 años. En cualquier caso, tal vez deberíamos mantener esto en silencio por ahora. En el peor de los casos, podría. Luna interrumpió a Celestia con una ceja muy notable. Will probablemente cause pánico entre los ponis de que alguien haya robado reliquias poderosas. Incluso podría causar una perturbación leve, a grave, en nuestras relaciones con nuestros vecinos del sur. ¿Te refieres a los que aún son bastante frágiles, debido a nuestras acciones pasadas compartidas allí? Sí, esos. Celestia admitió, sonando un poco avergonzada de algo. ¿Y los nobles más problemáticos? Sabes lo suficientemente bien que hay más entrometidos y chismosos que podrían descubrir esto de alguna manera. No hay necesidad de preocuparse. Mis fuentes dicen que Blueblood no está en Canterlot en este momento. ¿En serio? ¿Dónde está entonces? Preguntó Luna. Se fue en el camino hacia el sur, vacaciones secretas. Dijo Naja, sonando un poco divertida. Sí, esa es mi historia de tapadera habitual cada vez que me voy de Canterlot. Y la mejor parte es que es técnicamente cierto. Me voy para tener un poco de tiempo para mí con algunos amigos reales. Bluey confirmó, mientras disfrutaba de unos baffles. Incluso los tiradores de carruajes habían recibido algunos, pero rechazaron cualquier extra. No puede seguir tirando del carruaje con eficacia si tiene el estómago demasiado lleno. Naja también había comido algunos gofres, principalmente por el sabor. Supongo que no hay muchos ponis en la capital a los que les gustaría tu verdadera compañía amistosa, si no fuera por el dinero y las conexiones como príncipe. Preguntó Marity, mientras se deslizaba junto al carruaje. Habían viajado por el camino lateral claramente menos utilizado por un tiempo, hasta que cruzaron la frontera sur de Equestria. Algunas patrullas se ocuparon de un simple cheque en papel y el hechizo de desaparición. Sí. Excluyendo algunos casos de nobles realmente buenos, que son muy raros en estos días, mis únicos amigos reales viven en Southpost y su ciudad matriz. Solo desearía poder pasar más tiempo allí, comentó Prince, sonando como si realmente quisiera algo diferente. Así que... ¿Tienes una amiga allí? Preguntó Naja. Bueno, tal vez, tartamudeó Bluey, mientras se sonrojaba. Esta reacción incluso provocó algunas risitas de los tiradores de carruajes, como si supieran algo más. Y esto llamó la atención de Marilit, trayendo una sonrisa torcida a su rostro. Oh. Entonces, ¿tienes uno? Naja concluyó, todavía sonriendo. Siguió un silencio incómodo, hasta que Blueblood finalmente dijo, sí.
en un tono poco convincente. Esto solo hizo que Naja levantara la ceja, acompañada de una leve inclinación de cabeza, como si sintiera que él no estaba contándolo todo. Incluso tenía una cierta mirada en sus ojos, del tipo que simplemente decía vamos, solo dime toda la verdad, de una manera casi maternal. Dos, admitió, solo para recibir más de la mirada. Bien, tengo 3 amigas allí. Todos pasamos el rato juntos y nos relajamos cada vez que visito mi casa en la playa allí, bueno, está bien. Estamos todos amorosamente juntos, suspiro gemido, todos nos esforzamos mucho, cada vez que encontramos el tiempo, el lugar y la resistencia para hacerlo. Pero aún así nos amamos mucho. Listo. ¿Eso fue tan difícil de decir? Preguntó Naja, con un tono dulce. Sí. Y en realidad acabas de hacerme decir algo, incluso mi tía no ha logrado desenterrar. Admitió Blueway, todavía ligeramente sonrojado. ¿Cómo estás por cierto? Bastante bien de salud, y su fiel alumna incluso ascendió recientemente y sus amigos ayudaron a resolver una invasión de enredaderas de saqueo. Si tan solo pudiera decirse lo mismo en cuanto al trabajo, la última vez que lo comprobé, algunos de los nobles más problemáticos la habían estado molestando en corte. Eso suena creíble. Naja simplemente concluyó, sonando como si no tuviera nada especial que decir sobre la princesa del sol en ese momento. Y afortunadamente Blueblood no insistió en el tema. Oye, Bluey. Estábamos a punto de llegar al Southpost. Gritó uno de los tiradores del carruaje, haciendo que tanto el unicornio como la Marilyn miraran hacia adelante. Y había una gran ciudad visible, con un puerto bastante bonito y una playa. Claramente, el lugar era excelente tanto para el comercio como para el turismo, y podía verse desde lejos. Entonces, ¿debería desaparecer de nuevo, por si acaso? Preguntó cuidadosamente Naja. No creo que sea necesario. Los lugareños son realmente tolerantes y dan la bienvenida a muchas razas. Diablos, incluso tienen visitantes ocasionales de serpientes marinas aquí. Así que probablemente no se destaque demasiado. Fue la respuesta de Blueblood, con los tiradores de carruajes asintiendo. Está bien, entonces. Confío en ti en esto. Pero si algo malo sale de esto, podría quemarte las cejas. Dijo Naja, mientras una pequeña llama aparecía en su medio izquierdo, y con una sonrisa en su rostro. Muy bien, si te tranquiliza, comentó Blueway, con una ligera gota de sudor. Y así, comenzaron a dirigirse hacia el pueblo de Southpost, esperando lo que pudiera pasar. Lo cual incluía no esperar que algunos ponis vinieran de la misma manera que ellos, desde el lado de la frontera de Equestria. En la biblioteca de Golden Oaks, Willy, si sigues caminando así, harás un agujero en el suelo. Pero tengo que encontrar aunque sea un poco de respuestas, Spike. La alicornio púrpura medio gritó, luciendo un poco agotada, con varios cabellos arrancados, mientras paseaba entre montones de libros. El pequeño dragón no era el único que estaba preocupado por la situación de Dwilit. El resto de sus amigos también estaban en la biblioteca. ¿Ha estado caminando toda la noche? Preguntó el Pegaso azul con melena arcoíris. Aparentemente. No puede ser bueno para su complexión. Comentó un unicornio blanco malvavisco, con una melena morada bien hecha. ¿Es por esa dama serpiente de la que habló Apple Bloom? Preguntó un pony terrestre anaranjado, usando un Stetson en su cabeza. Creo que sí. Murmuró Pegaso amarillo de melena rosa, con una voz apenas audible. ¿Revisaste ese pequeño libro que parece viejo en la parte de atrás, Will? Gritó la pony rosa, señalando dicho libro, que parecía una especie de diario bien conservado. Willy fue casi instantáneamente a revisarlo, hojeando página tras página, deteniéndose repentinamente en una página. Y había un boceto bastante bien hecho de la Marilit que había desaparecido antes, dejando a Dwilit sin respuestas. Esto sí que se parece a ella. Veamos, inteligente, omnívoro, posee magia, observado por Star Swirl. En la era solariana. Murmuró y finalmente gritó, sonando asombrada. Espera. ¿Quieres decir que esta dama Naja es tan vieja? Preguntó Applejack, recibiendo pocas miradas. ¿Qué? El hecho de que viva en una granja no significa que no lea historia. No estoy seguro, Ella no le dijo mucho a Crusaders of Zecora. Ella podría ser descendiente de este esbozado. Ya ha habido algunos registros de seres mágicos raros de gran poder, que solo se reproducen una vez antes de morir. Y esos seres generalmente tienen solo una pezuña llena de miembros en la especie en su conjunto.
Mantiene a la población controlada y desalienta el comportamiento abiertamente violento. Dijo Dwight, yendo momentáneamente a su modo conferencia. Entonces sus piernas de repente cedieron, haciéndola caer. Toda la noche deambulando debe haberlos alcanzado. Está bien, Dwight. Realmente necesitas algo de tiempo para relajarte un poco. Intervino Rarity, mientras la ayudaba a levantarse con Fluttershy. Y resulta que tengo una idea perfecta para ello. ¿Qué es? Preguntó Rainbow, aparentemente curiosa. Esto hizo que Rarity sacara varios boletos, uno para los 7. Sí, incluso uno para Spike. Pases de boletos especiales para un resort de playa muy querido y su ciudad hermana. ¿Oh? ¿Dónde está este complejo? Preguntó Dwight, también curiosa. ¿Por qué está en las ciudades independientes de Southpost y Tanaka y Gian? Nota del autor. Y listo. Y con un precipicio del que colgarse también. Derpitong 2. Además, me gustaría preguntar. Fin del capítulo 10.